Welcome back. There are signs global warming has begun wreaking havoc on the environment. According to scientists, the Mediterranean Sea is heating up. Many marine species have either disappeared or migrated to cooler waters, while others have exploded in numbers because no predators are preying on them anymore. But the hardest hit are the people who depend on the sea for a living. Here's our report. Studies done by Spanish experts show the Mediterranean Sea is heating up 5 times faster than any body of water on the planet. The temperature of the Mediterranean Sea has risen by 0.75 degrees Celsius between 1993 and 2003. The increase is 5 times higher than other seas and oceans, according to Barcelona's Sea Institute and the US National Aeronautics Space Administration in the United States. 2 decades ago, the increase was only of 0.3 degrees Celsius every 10 years. The Mediterranean is a landlocked sea that borders Europe, Asia and Africa. Its ecosystem is vulnerable to rapid temperature changes, and signs that it's taking its toll can be seen in Barcelona. The city depends greatly on the sea for fishing and tourism. If the sea does not cool down, experts say many marine-based livelihoods could go bankrupt. The increase in sea temperatures could wipe out marine species or force others to migrate to cooler areas. The director of the Barcelona Aquarium blames the phenomenon on global warming. Hay una influencia humana terrible, todos los desagües de urbanizaciones, ciudades que van creciendo en la costa, desaparición de playas vírgenes, por ejemplo las tortugas están desapareciendo porque ya no tienen playas donde ir a desovar, y otra consecuencia más es la del calentamiento global, ¿no? Influye en toda la Tierra, lógicamente también influye en el Mediterráneo. El récord de temperatura fue en el año 2003, concretamente aquí en Cataluña, en el Estartit, llegamos a 31 grados. He says another reason why species are dwindling is overfishing. A nivel de pesca, el peor son las redes de deriva. Son estas redes de kilómetros y kilómetros que se dejan atravesadas en rutas de migración de especies y capturan pues todo tipo de especies no deseadas. Se pueden enredar todo tipo de tiburones, tortugas, etcétera, ¿no? Entonces, como problema principal de la pesca sería, lógicamente, eliminar estas redes de deriva que hacen una pesca indiscriminada, ¿no? Fish populations have decreased, including species such as red tuna, anchovies, swordfish and sardines. Their disappearance could threaten the ecosystem. This fisherman says there are fewer fish in the sea. Se va notando algo siempre menos pescado, cada vez hay menos. Nos vamos aguantando de momento, cada vez hay menos flota, cada vez hay menos gente para embarcar y la cosa se está poniendo mal. El descenso es muy notable, es increíblemente notable. En cuanto a pescado azul boquerón, sardina hubo una punta en el cual se acabó enseguida. Y demás pescado ha bajado, pero con una acentuación impresionante. Fish sellers say when fish supply goes down, prices go up. El pescado de aquí está muchísimo más caro. Ahora, aquí entra pescado de todos sitios, ¿vale? Porque aquí no habría pescado suficiente para abastecer Barcelona. As one species disappear, according to Greenpeace, another increases in numbers because no one is preying on them anymore. Cada vez se simplifican los ecosistemas y la presencia de medusas lo primero que indica es que no existen los predadores suficientes para controlarlas. Entonces, cuando tenemos un sistema sobrepescado, lo que tenemos como consecuencia es un sistema muchísimo más vulnerable a otras presiones. One such species whose population has suddenly exploded is the jellyfish. Sometimes there were so many of them, the beaches had to be closed to swimmers. Meine Tochter wurde am ersten Tag von einer Feuerqualle oder von einer Qualle verletzt. Ja, sie wurde da am Po verletzt. 19,000 people were stung during the recent summer peak season this year. Many people are now afraid to hit the waters. Cada vez está la gente más asustada con el tema de las medusas, parece que cada año sea una cosa nueva que viene. Entonces, cada año es más preguntar al socorrista, fiarse menos de meterse en el agua. Incluso hemos notado que hay menos gente que se mete mar adentro a nadar por el miedo de encontrarse algún banco a 50 metros de la orilla y tener algún susto. Y todo esto lo estamos notando. Some beaches now have jellyfish alert flags to warn people to avoid the water. The director of the Barcelona Aquarium
says what makes it worse is the size of the Mediterranean, which is a small, enclosed sea. El motivo por el que hay estas oscilaciones es diferente. Como te decía, es debido a que es un mar muy cerrado, relativamente pequeño, que hace que la influencia del clima, digamos, a nivel de aire, sea transmitido al agua muy rápido. En invierno se enfría mucho, en verano se calienta mucho, y por eso los peces mediterráneos a veces en broma decimos que tienen carácter latino, tienen cambios de humor. Es decir, están muy activos en verano, la temperatura está muy caliente, la sangre del pez está siempre a la temperatura del agua, quiere decir que se activan mucho en verano, y en invierno, cuando baja la temperatura, el pez está más inactivo, baja el metabolismo, come menos, pero se adapta a estos cambios, ¿no? Thanks for joining us on this edition of Inside Story. If you have any questions or comments about the show, why don't you email us at englishnews@atv.com.hk. We'd like to hear your views. That's it from us for now. We'll see you again, same time, same place next week. I'm Anne-Marie Sim. Thanks for watching.